Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Agradecemos a Kadosh Baruj Hu por esta oportunidad de estudiar en esta noche en Portas, ya acercándonos a la festividad de Purim, Baruch Hashem, una festividad que conmemora muchos milagros. Muy bien, decía de Ishmael, con la ayuda del cielo. Vamos a continuar el tema que dejamos la semana pasada. Para los que quizás se conectan por primera vez o no conocen nuestra metodología, quiero hacer un breve resumen de qué es Musar a la Nefesh. Primero que todo, agradeciendo a Kadosh Baruj Hu por esta oportunidad y también agradeciendo a el Centro de la Casa de Israel que nos da esta oportunidad de estudiar algo que muy poco se está estudiando últimamente, y es algo que tiene que ver con los valores, las midot, el musar. Estos términos, para los que llegan nuevos, musar se refiere al comportamiento que una persona debería tener de acuerdo al estamento de la Torá, del Tanaj, de la Biblia, como se conoce comúnmente, y que la persona debería regirse por él. Muchas personas actúan de manera religiosa, de manera a pos del conocimiento, y a veces olvidan este factor, por no decirlo así, el factor humano, el factor de que nos hace hacer más sensibles a la voluntad de Kadosh Baruj Hu, inclusive sin importar el sentimiento. Recuerden que cuando hablamos del sentimiento nos referimos al alma, a la descripción de cada uno, y pasamos por encima del nefesh, por lo que es otra persona, y la atacamos. Muy bien, en este curso que hemos iniciado con Redimidos de la Casa de Israel, y para todos ustedes los que se conectan esta noche, estamos viendo las midot. ¿Qué son las midot? Son los valores éticos, como se conocen. En hebreo la palabra midot es algo interesante, porque la palabra midot, o en singular, midá, como aparece en la pantalla, la palabra midá se refiere, esta palabra midá se refiere a medida, ¿cierto? En hebreo la palabra valor se representa por medida, y como está señalado en la pantalla, es una medida ética que la persona debe tener en algunas circunstancias, así como lo vemos aquí en nuestra pantalla. Muy bien. A través de que una persona aprende a utilizar estas midot en plural o en singular midá, midot medidas, y midá en singular medida, la persona se acerca más fácil a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito es. Una persona no conoce las midot y solo se entrega al conocimiento, solo se entrega a conocer, a detallar, y no trabaja en las midot, pues esta persona se volverá lo que comúnmente se llama un monstruo intelectual. Entonces debemos tener mucho cuidado, debemos apreciar a través del conocimiento el potencial que tiene cada ser humano, y eso es lo más importante. Y si usted, querido estudiante de la Torá o Misbod, está presente en esta clase, lo más importante es el potencial que derive de cada uno de nosotros. Entonces es muy importante. A Kadosh Baruj Hu no mira los defectos, y a Kadosh Baruj Hu, ni siquiera conociendo el futuro, mira si usted lo va a lograr o no. A Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, mira el potencial que tiene cada ser humano para alcanzar un logro, un objetivo, una meta, y confía y espera en él que la persona lo alcance. Y es así como también nosotros funcionamos en las medidas. Para los que son nuevos, esta clase se divide en dos grandes bloques. El primer bloque tiene que ver la forma que nosotros debemos analizar cada valor, que vamos a ver en futuras 4 o 5 clases. Ya se están aproximando los valores, y después cada de esos valores, cuando veamos la definición, vamos a pasarlo por cada uno de esta óptica. La óptica del Serisut. En este caso, el Serisut, para los que no saben, es la vigilancia, el revisar la acción,
el ver qué es lo correcto, lo incorrecto, lo explicamos en la clase pasada, por ejemplo, el valor del amor, mirar qué es el amor, qué tan perjudicial es el amor, qué tan bueno, y hay dos clases, podemos saber que nosotros revisamos las acciones que no han acontecido, por ejemplo, cuando una persona todavía es soltera y dice, ok, me voy a casar, voy a revisar si soy apto para el amor o no es apto para el amor, y después ya cuando uno hizo los actos, revisar, serisut se llama o de la vida. Tenemos señalado aquí el serisut. Después del seriut, que significa vigilancia, aquí como lo vemos, vigilancia, ahora vamos a subir y vamos a pasar al seirut. El seirut como tal es el celo o la diligencia que una persona tenga para hacer una mitzvah, es decir, yo ya identifiqué el problema, por ejemplo, es que yo amo mucho los videojuegos, a tal punto que puedo quedarme una hora pegado en un videojuego. Entonces, el Seirut me ayuda, el Serisut me ayuda a mejorar como persona y a alejarme de ese rasgo y a identificarlo. Después hablamos del Nekidut. Hasta aquí en el Nekidut, la tercera sección es la limpieza. Es cuando nosotros empezamos a eliminar comportamientos negativos como tal que no nos benefician. En el caso del amor, cuando una persona tiene un exceso de amor por sus hijos, el cual es permisible en todo, entonces la persona, para alejarse de ello, la persona lo que hace es que empieza a disciplinar a sus hijos. Y después, en estas tres, como vemos en la línea, hablamos la clase pasada, estas son las medidas de una persona que es sadik. Estas tres son las medidas de una persona que es sadik, que es justa, que hace lo correcto y lo equivalente en el mundo. Pero de aquí para allá, en el perishut, que tocamos en la clase pasada, estamos hablando de una persona que va más allá de la ley y las circunstancias. ¿Listo? Muy bien, entonces en esta medida, en el perishut vimos que es un modelo a apartarse de las demás cosas. En esta clase vamos a empezar a hablar de algo que una persona tiene que ver y es el shelemut. ¿Qué es el shelemut? El shelemut es que la persona como tal debe empezar a trabajar en sus aspectos de perfección, pero vamos a hablar aquí en este contexto, no hablar de perfección como alcanzar algo inalcanzable, porque solo Akadosh Baruj Hu es perfecto, sino que en este caso cuando hablamos de Shalemut, la palabra viene de Shalem, que significa complejitud. Una persona debe saber y debe reconocer qué tan complejo es su mundo y asimismo adaptarse a él. ¿Listo? Decíamos anteriormente que muchos son los rasgos que hay que limpiar en el ser humano, pero para nosotros lograrlo, como lo dice el texto de Shelemut, en este rasgo, es que debemos trabajar hasta perfeccionarlo. Porque los que conocimos son fáciles de proteger, es decir, todos los pecados que nosotros conocemos, al igual que las cualidades, son fáciles de proteger y nosotros tenemos que reconocer los pecados. Si bien conocidos son más fáciles de proteger porque la maldad es evidente. Cuando una persona como tal sabe qué pecado tiene y no quiere trabajar en ellos, es más difícil que la persona se aleje de él. Entonces la persona debe tener convicción y debe llegar a saber la separación, generar una separación en este acto, como decíamos en la clase pasada. Aquí vamos a hacer la mezcla de todos los 4 valores y vamos a ver cómo se aplica en unas áreas importantes, porque el día de hoy vamos a hablar del deseo, ¿cierto? Muchas veces confunde la gente y le echa la culpa al Yetzer Hará, pero sin embargo es importante entender que muchas veces es el deseo patrocinado de cada ser humano el que hace que una persona se comporte mal. En la clase pasada me habíamos dicho, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, cuando tiene los pecados, sabe que son evidentes, pero el escudriñarlo hace la necesidad de la limpieza. Entonces es más difícil, porque una persona cuando tiene un pecado, que aquí lo llamamos oculto por el raciocinio, por las racionalizaciones, es porque lo está protegiendo a través del deseo. Muchas veces nosotros, hay algunos pecados que nosotros los realizamos o transgresiones, como hablamos en la clase pasada, que nosotros los realizamos es
falta de conocimiento. Muchas veces nosotros ignoramos algunas circunstancias o cuestiones de la vida y entonces ahí lo que hacemos es pecar por ignorancia. Pero estos no son los pecados básicos, en realidad estos pecados se van perfeccionando cada vez que nosotros vamos estudiando. Y espero, Bezrat Hashem, que estas clases de Musar a la Nefesh les haya servido para identificar, para aprender a ver y tomar determinaciones y cambiar en todos los aspectos para mejorar para ustedes mismos. Hay una frase en el Talmud, en el Tratado de Avodah Zará 18a, que dice: los pecados que un hombre pisa con sus talones rodean en el momento del juicio. Cuando dice aquí talones, deben recordar que la palabra en hebreo viene de la raíz Yaakov, ¿cierto? Todas las veces que nosotros recordemos la historia de Jacob, debemos saber que la diferencia que hubo entre Jacob e Israel, cuando la Torá le dio el mandato de Israel, y cuando ya le cambió el nombre de Israel, si los que no recuerdan pueden leer en Bereshit, Génesis capítulo 28, cuando nuestro padre Jacob peleó con el ángel. Entonces este hombre peleó con una entidad fuera de él. Nuestros sabios en el Zohar, me gusta una parte importante que recalca que lo que él hizo fue pelear con el reflejo de su hermano Esab, con el ángel negativo, con la acción negativa de su hermano Esab, ¿sí? Con lo que él representaba, y así pudo sobrepasar. ¿Por qué? Esto va más allá de un término religioso, sino se basa en un factor psicológico, ya que Esab era el hermano gemelo de nuestro hermano Jacob, y era el que representaba por lo general las acciones negativas de él. Si ustedes se dan cuenta, siempre Esab tuvo la tendencia, ojo, esto no fue por acción natural, esto no quiere decir que cuando un gemelo nace bueno el otro nace malo, no, cada uno toma su determinación y lucha por ella. Sin embargo, para Esab fue mucho más fácil dejarse inclinar por las acciones negativas, dejarse llevar por la inclinación al mal, no que la inclinación al mal lo llevara alzado, sino que se dejó motivar, inspirar por el Yetzer Hará y se dejó arrastrar. En cambio, Jacob, a pesar que tuvo sus momentos, él prevaleció, luchó contra esa parte negativa de él y se convirtió en Israel. Cuando una persona se convierte en Israel, en este caso, que estamos poniendo el ejemplo en su factor psicológico, cabe resaltar que no quiere decir que sea perfecto, sino que el trabajo inició hasta ese momento, ¿sí? La persona tiene que trabajar desde ese momento para perfeccionarse. Nosotros apenas conocemos estas escalas cuando empecemos a analizar nuestra vida con vigilancia, con diligencia, cuando empecemos a limpiar, y ahorita que estamos haciendo este perishut, hasta ahora nosotros estamos saliendo de la sección de Jacob. Entonces, en este factor importante que estamos hablando de la escala, en donde el libro Mesilá Yesharim, que es el libro madre que estamos utilizando en este momento, nos ayuda a determinar cómo nosotros nos alejamos de las acciones malas, ¿cierto? Y aparte de eso, obviamente teniendo en cuenta que eso no nos hace pisotear o maltratar a las otras personas o inclusive al santo bendito sea por querer quitar más las acciones. Recuerden lo que siempre les he dicho. Akadosh Baruj Hu conoce, ve nuestro potencial. Akadosh Baruj Hu no está sentado todas las 24 horas del día en una silla de juicio buscando que usted cometa un error para juzgarlo. No, ese no es el Dios de Israel, ese no es el creador del universo. Por ejemplo, en esa cita que estamos hablando del factor psicológico, de la connotación de Jacob y Esab, es decir, aunque eran gemelos, representaban las fuerzas del ser humano. Jacob por salir de la acción positiva y Esab por dejar manifestar su acción negativa. Si ustedes leen muy bien la historia de Jacob, a pesar de que tuvo momentos que no hizo acciones buenas, nunca pisoteó a su entorno, sino que él buscó tratando de modificarla y dándole la oportunidad. Inclusive esto es una acción que vemos de nuestros patriarcas, inclusive Abraham, en el caso de Lot, muchas veces hasta el momento que ya el mismo Lot decidió alejarse, pero después cuando Lot aprendió la lección lo acercó a él, y entonces ahí vio el potencial, trabajó en él
Y esa es una buena forma que nosotros podemos mirar qué tan bueno es que una persona esté alrededor de nosotros, mirar su potencial y trabajar en eso. Entonces, en este caso, para el ejemplo que estamos hablando de las 4 escalas en el mapita que vimos anteriormente, que lo vamos a volver ya con esta mini explicación, Akadosh Baruj Hu va mirando cada uno de los escalones, ¿cierto? En estos 3 escalones que hablamos anteriormente, en el Serisut, la vigilancia, en el celo, en la diligencia y en la limpieza, Akadosh Baruj Hu nos ayuda a defendernos de las acciones negativas, pero aquí en el Perishut nos enseña a separarnos inclusive de las cosas que nosotros consideramos buenas, que son permitidas inclusive para la Torá y por los misbot, pero en ese caso que no son convenientes ya que nosotros divergimos en los deseos. Eso es lo importante de este curso. En este punto, se debe ya aprender a determinar a través de todas las clases que han escuchado y saber y poder decir con sinceridad en su corazón, estas son las malas acciones que tengo, no para juzgarse, sino para encontrar internamente el potencial y desarrollarse y hacer un cambio. El judaísmo, refiriéndose a la Torá, los mismos, inclusive a la religión judía y muchos casos de personas que conocí en Israel, no es una religión que busque condenar ni que busca aprisionar a los demás. Hay una pregunta en el chat, dicen que el sabio Itzhak amará, dice el sabio Itzhak amará que un gentil o no judío que es justo, ahora en este mundo también será considerado Israel en el mundo venidero. Ok, listo. Sin salirme del tema, es importante entender que esto lo vamos a explicar, don Joseph, con un caso que cuenta la Gemara. La Gemara cuenta que ve un sacrificio que a Akadosh Baruj Hu le permitía hacer a los goim, y este sacrificio se llevaba hasta la puerta del templo y el no judío, el goim, se lo entregaba en las manos al Cohen, y el Cohen lo sacrificaba y el Cohen le devolvía una parte de la carne. Este movimiento, esta circunstancia o este concepto en el argot del Talmud se conoce como ger tzedek. Este no es un converso como tal, pero es una persona de las naciones que es santa, que es justa, y ella trató de acercarse. Esta persona también era parte de Am Israel, no dentro de Am Israel, sino que será acercado. Y recuerden algo importante, bueno, disculpen porque yo sé que muchos no han estado en las clases de las leyes de Benei Noach. Bezrat Hashem, pronto abriremos un curso para los que están interesados en conocer muy bien las Benei Noach. Recuerden que el juicio que Akadosh Baruj Hu determinará sobre los Benei Noach es de acuerdo a su conocimiento. Entonces, si un Benei Noach conoce las 7 leyes y los más de 500 misbot que envuelve a esas 7 leyes, él será considerado casi como un Am Israel y será juzgado para bien. Entonces, sí será de una manera alegórica, por decirlo así, será aceptado entre Am Israel. Muy bien, volviendo al tema que nos atañe en este momento, los detalles que decíamos en la clase pasada, los detalles del rasgo de la limpieza son numerosos, como los 613 mandamientos, ¿cierto? Y es importante, y aquí vuelvo a nombrar limpieza en el acto del Nekidut, porque ahora es muy importante tener presente los deseos frente a las acciones equívocas que nosotros a veces cometemos para poder corregir nuestra nefesh y nuestra neshama. Hoy alguien me decía, me hizo una gran pregunta que me dejó impactado en el momento que estaba haciendo esta clase. Me dijo, apreciado rabino, ¿cómo es posible que yo haya podido estar siempre que me lo proponía en una clase de Torah? Me metía todo el curso y lo terminaba. Había estado en una clase de Alajá y he estado todas las clases y le terminaba. Pero justo cuando Akadosh Baruj Hu tuvo la oportunidad de colocarlo a usted a mi lado, a enseñarme Musar, he empezado a encontrar toda serie de impedimentos externos e internos a tal punto de solo fijarme en sus defectos lingüísticos, en la forma que habla y esto, para yo alejarme de lo que estoy aprendiendo y alejarlo a usted. Pero hoy mi hija, una niña de 6 años, le preguntó a su padre que por qué no había vuelto a escuchar las lecciones de vida. Entonces él le dijo que cuáles, dijo pues las en donde enseñan cómo ser persona.
Entonces esta persona me recordó este texto que dice, aunque el Yetzer Hará, la inclinación al mal, se esforzara por que una persona pecara por cada pecado, ¿sí? Hay unas cosas que son de la naturaleza de la persona y estas desean más. Nosotros a veces justificamos, y esa es la parte primordial del Perishut que nos hace empezar a ser Hasid. Nosotros a veces justificamos, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay cosas que a Kadosh Baruj Hu nos acerca y las alejamos como tendencia. Por eso al Pashara Perishuta Kedusha, de una frase que encontramos en el hebreo, cuando nosotros queremos alejarnos, Hashem nos envía un factor que nos separa, nosotros lo separamos y así nos separamos de la Kedusha. Se llama la clase pasada, para los que quizás no la recuerdan, en la santidad de la palabra Kadosh, santo, que traduce en hebreo, es apartarse para uso exclusivo de. Pero antes de hacer ese apartamiento para uso exclusivo de Kadosh Baruj Hu, una persona también tiene que apartarse de sus deseos y conocer qué deseos se le están permitidos y qué deseos se le están prohibidos. Y ahora sí, en los deseos que se le está permitido, conocer sus deseos y que lo afecten. Si ustedes recuerdan, vimos en el valor de la limpieza 3 niveles. El nivel que la Torah determina algo que está permitido, que está prohibido, en otro que los rabinos lo prohíben, y en un tercer nivel vimos que a pesar de que nuestros rabinos de bendita memoria permitan eso, es decir, que nuestros rabinos digan, ok, esto está permitido, si yo sé que los rabinos permitieron eso, la halajá lo permite, inclusive la Torá, pero eso me condena a mi deseo, yo lo que debo hacer es reprimírmelo a sí mismo. Y eso fue lo que hablamos toda la clase pasada en Nequido. Recuerden que esta clase la encontrarán próximamente también en el audio, para que sigan escuchando las clases y sigan trabajando en el Musar. El Musar es el factor importante. El Musar es un factor que cubre no solo la acción de una conversión, sino también fuera de la conversión. Y estas leyes, este Musar que traigo, decía de Ishmael, con la ayuda del cielo a todos ustedes, es para que ustedes trabajen, judíos, no judíos, inclusive Abodaco ni mejor. El libro ahora se va a enfocar en mostrarnos la importancia de algunos deseos. En la clase pasada alcanzamos a hablar del deseo del robo, ¿cierto? Que a pesar que encontramos muchos versículos como Shemot capítulo 20:13, que dice no robarás, después Vaikra 19:13, no prohibirás ni negarás ni mentirás a otro. La Torah empieza a involucrar los factores del deseo, porque vea, una persona negar y mentirle a otra es porque quiere ocultar una realidad de sí mismo y termina oprimiendo a la persona y por último terminará robándola. Y esto es el Kal Vajomer que nos saca la Torah, la inferencia de términos. Después encontramos en Baikal capítulo 11, no oprimiréis unos a otros, y después el versículo dice, ni robaréis. Cuando una persona de verdad solo piensa egocéntricamente y no ve el valor de cambio que puede generar en los demás, no puede hacer un perishut correcto. Porque como les decía la clase pasada, el ser judío o el seguir la Torah y los misbot no es una acción amish, que la persona se aleje completamente y esa persona se vaya para una tiendita por allá en el monte y así observe misbot, aprenda a ser shejita y viva solo. Eso no quiere Hashem. Por eso Hashem entregó la Torah a un pueblo, para que seamos determinantes. En la clase pasada, después de la clase, alguien me preguntó por WhatsApp, entonces, ¿cómo saber que una persona me influencia para bien en mi factor de crecimiento espiritual y en verdad yo puedo hacer un perishut, apartarme de esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saberlo? Mire, ninguna persona ha de saber esto lo aprendí el día de hoy de mi rabino, el Rabbi Shlomo Abugatzira, que lo aprendió de su abuelo, el Baba Sali, de bendita memoria. Dijo, ninguna persona que se acerque a ti va a ser perfecta. Y imagínense, se lo dijo el Baba Sali a su nieto, diciéndole inclusive yo, o sea, el Baba Sali diciéndole a su nieto, al Rabbi Shlomo, ni siquiera yo, porque inclusive yo tengo defectos que podrían disgustarte. Sin embargo, valora a las personas que tienes cerca porque te ayudan a mejorar en el camino de la Torah y los misbot y más sin Tobi. Cuando una persona, por ejemplo, recibe un servicio en un restaurante,
Este ejemplo no lo puse yo, lo repuso el Baba Sali, se lo dijo a su nieto, el Rav Shlomo Gatzira. Una persona asiste a un restaurante y recibe un buen servicio y el mesero lo atiende, la persona queda satisfecha hasta tal punto que la persona ya en su mente programa que es un excelente restaurante, no en vano de recibir un buen servicio, no en vano de conocer ya que hay un buen sitio que puede satisfacer sus necesidades, esta persona le da una propina al mesero, ¿cierto? Y le da una propina y quiere acercarse al mesero la siguiente vez que venga, a pesar que esa es la labor del mesero. Y el mesero posiblemente habrán otros que lo odien, habrán otros, el mesero tendrá otra mano de efectos, inclusive no será ni del mismo nivel. Entonces, lo importante es que la persona valoró su proyección y eso es el Perishut. Por eso el Perishut está enfocado al valor. El Perishut está enfocado a que nosotros empecemos a detallar las características. Recuerden que todos estos 4 y de los otros 4 que vamos a ver es para que la persona como tal empiece a valorar y pueda juzgar y sojuzgar cada uno de los valores. Es por ende ahí en donde nosotros vamos a hacer un cambio y no solo un cambio que genere, que sea parte de la conversión, sino que la persona también pueda mejorar como persona y cambiar su esencia. No solo esto, sino que incluso si uno hace una mitzvah buena, si uno, como lo dice en la pantalla, no solo esto, sino que incluso si uno hace una mitzvah buena, una buena acción, durante el tiempo de su trabajo, no se considerará un mérito, sino un pecado en su mano. ¿Cómo así? Cuando una persona hace una acción buena y esta persona no busca mejorar esa acción, sino que se mantiene estable, constante y ya baja sus brazos, entonces esto no se considerará una buena acción, sino que se volverá un mérito y un pecado en sus manos, ¿cierto? ¿Por qué esto pasa? Porque muchas veces las personas no buscamos la perfección, el shelemut, como hablamos al principio de la clase, sino que prefiere conformarse y decir, estoy bien en mi zona de confort, lo que yo creo y pienso, como decíamos allá en la clase de conversión, mucha gente es de la opinión de los rabinos del yo creo, yo pienso, o yo creo que esta decisión está bien, y a veces no busca ese cambio. Entonces, este tiempo de trabajo que la persona hace no se le va a considerar un mérito, sino que se le convierte en pecado. ¿Por qué se le convierte en pecado? Porque los deseos están basados bajo el conformismo. Por eso cuando una persona se está afectando en sus deseos, inclusive a veces las mismas metas del ser humano tienen ustedes reevaluar sus metas para poder llegar a Kadosh Baruj Hu. Por ejemplo, una persona que tiene la meta de llegar a Alemania, a Frankfurt, ¿sí? Dice, oh, qué lindo conocer, no está mal, ¿sí? Pero si en su intención y trabaja por ese deseo, está ir, por ejemplo, a ese sector de esta ciudad en donde está permitido los alucinógenos y las mujeres de la vida fácil, entonces esta persona no va a generar en esta acción una acción positiva, sino que ya está proyectando un pecado debajo. Más adelante, como vemos, porque un pecado no puede considerarse una mitzvah, jamás. No se puede trabajar una acción negativa desde una positiva. Cuando uno empieza, debe arraigarlo y debe empezar, que eso es el principio del Perishut, el separarse. Una persona puede estar dentro de 1000 personas que hablan diferentes temas, pero la persona puede tener enfocado su alma, su cuerpo y su corazón en Akadosh Baruj Hu. Una persona inclusive, y eso es el factor que hace que un sádic se eleve. Hablamos en la clase pasada que una persona que vigila sus actos, que es meticuloso y que quita no solo limpieza de aseo, que está bien, sino que la persona también elimina esas malas acciones, está en su nivel de santidad, pero una persona que evoca mejorar ello, entonces está en el Perishut y que se enfoca en los detalles. El Perishut, la separación, como decíamos, trata más de que la persona pueda estar en ese mundo y a pesar que sabe que potencialmente cometerá errores, su fuerza enfocada hacia la meta nunca se va a perder, ¿cierto? Y eso es algo que tenemos en el alma nosotros a Israel. Obviamente lo más seguro es que ustedes lo tengan. Si ustedes están luchando contra el tiempo, contra el espacio para poder escuchar estas clases y a pesar que les peguen el ego, están luchando contra ello, esto demuestra que ustedes también tienen esta cualidad.
¿Cuál es la cualidad? Si dice el Talmud, es mejor al hombre que no hubiera nacido, pero ya que nació, que se haga virtuoso. Y entonces, a pesar que yo sé que lo más seguro es que voy a hablar en primera persona, Baruch, yo voy a pecar el día de mañana, yo sé que tengo la potencialidad para mejorar. Y a pesar que nosotros no sepamos que es pecado y a pesar que podamos mirarlo desde ahí, el Perishut me ayuda a identificar esa acción y me ayuda a contrarrestarlo. Y ahí es donde aplico de nuevo el Serisut. Me pongo un cerco, al igual que en Nidut, la limpieza, genero un cerco, elimino esa acción y entonces me prevengo ante eso. Y esa es la acción de cada día. El tropiezo me genera un crecimiento. El tropiezo me va a mejorar. Las personas que están a mi lado no son acciones negativas, sino que potencialmente me pueden mejorar y puedo aprender de ellas en una y otra. Sé que es muy difícil porque a veces uno tiene una fuerza en el alma que es influenciable o a veces tiene en el alma una fuerza que es unitaria, o sea, de trabajo unitario, o tiene en su alma descrita una fuerza de que es una persona que no puede tolerar las injusticias o algunos valores, pero este es el valor del Perishut, aprender a uno a apartar su camino, trabajar en su camino, no perder la meta, nunca, jamás, Halbe Shalom, sea para todos ustedes que tengan la oportunidad de tener el conocimiento de la Torah y los Misbod en sus manos, nunca consideren en un momento que es una pérdida de tiempo estudiar Torah o Misbod, que es una pérdida de tiempo todo lo que ustedes puedan invertir. Los que tengan a sus hijos en los cursos de Benei Noach, las personas que estén estudiando los Benei Noach y que inclusive los que estén en proceso de conversión, los que ya hayan alcanzado a través de todo un largo proceso la conversión y después sientan que parece que estuvieran remando en arenas movedizas, entonces no sientan en ningún momento de que eso es perdido. Lo que pasa es que nosotros, la tendencia es que somos instantaneonistas, es decir, la modernidad nos ha vuelto que nosotros recibamos de inmediato, de inmediato. Uno ya antes tenía que esperar hasta llegar a la noche para saber quién lo llamó, quién lo buscó, quién lo... Eh, quién lo determinó, quién lo llamó, quién lo buscó, pero ahora es en el instante que recibe un mensaje y la persona contesta. Pues instantáneamente me puedo recibir el pago, instantáneamente puedo inclusive llamar a otro país. Sí, antes con la carta, con los factores del mail no teníamos esa facilidad. Es bueno, sin embargo, nos genera un instantaneismo incluso en el cambio de las personas en el cual el área ni siquiera la tecnología va a lograr eso. Tecnología no va a generar que nosotros cambiemos instantáneamente. Ahí vamos a ver qué dice la importancia de la sinceridad a la hora de una mitad. Eso es bastante importante. Nosotros debemos saber que en este camino nos vamos a encontrar con varios tropiezos y el Perishut me va a decir a mí, la acción del Perishut me va a hacer lo que hablamos la clase pasada, un Hasid es alguien que da mucho más allá de lo que está establecido en la ley. Un Sadik va a lo justo, moneda tras moneda, compensación tras compensación, premio tras premio. Si la persona hizo una acción buena, se le paga y se le da más. Pero como Akadosh Baruj Hu actúa no solo bajo su Sadek, su justicia, sino también sobre su Gesed, que todas las veces la pedimos, su Gesed es más allá de lo que nosotros merecemos, más allá de lo que Él nos pueda dar. Y entonces nosotros aprendemos a tener Gesed primero con nosotros mismos. Y es un buen momento a través de esta clase de Musar al Nefesh, que por un momento usted se siente en su Nefesh, y, es decir, a reflexionar en su corazón, en sus pensamientos, y en verdad se perdone y sepa que usted merece cosas mejores, ¿cierto? Y no me refiero, ahora no piense que es que merezco cosas mejores, entonces ahora voy a cambiar a mi esposa, voy a cambiar a mis hijos, voy a cambiar a mi maestro. No me refiero a ese pensamiento, sino que usted merece cosas mejores para trabajar en usted mismo. Me regálese un libro, por ejemplo, dedíquese más tiempo, perdón, más tiempo a trabajar en usted mismo. Es difícil, las circunstancias y los cambios nos empujan.
Trae esta cita que encontramos en Vaikra Rabá, el comentario de Vaikra del Midrash, dice, hay de esta persona cuyo abogado defensor se ha convertido en su fiscal. Cuando una persona simplemente sabe que hay algo que tiene que cambiar, algo que tiene que cortar de sí mismo y no lo elimina, no hace perishut, no se separa de ello, sino que justifica, como algunos dicen, es que los sabios permiten, por ejemplo, estamos cerca de la fiesta de Purim, y estaba estudiando en el Tratado Megilá, en la hoja 9, al final de la hoja dice que hay una historia muy curiosa de las historias del Talmud. Raba y Rabashi, y Rabashi se pusieron a tomar en Purim porque es una mitzvah tomar. No, obviamente, no emborracharse como nosotros conocemos en el contexto del Oriente, sino que en el Medio Oriente emborracharse era un buen ambiente. Sin embargo, ellos se pasaron de la medida correspondiente a emborracharse y entonces pasó que Raba en un momento de entusiasmo se levantó y mató a Rabashi. Entonces, en la mañana siguiente se dio cuenta, Raba lo que hizo con Rabashi y lo resucitó. Estamos hablando de rabinos de niveles importantes en la Gemara. Personas que sabían la Torah y se sabían la Torah de memoria, los libros de memoria, las leyes de memoria y aplicaban sus vidas con santidad. Inclusive, en ese nivel, viene Raba y mata a Rabashi. Entonces, lo resucita y pues siguieron la vida normal, no había rencor, no era, como Rabashi me mataste, me la pagarás. No existe ese contexto en el judaísmo. Alabado sea Hashem por ello. Al año siguiente, se fueron a tomar, y esta es la parte graciosa, le dijo Raba, ven y toma conmigo, y lo invitó, y entonces Rabashi le dijo, no, mira, la verdad, no creo que todos los milagros se repitan 2 veces. Esto que aprendemos de acá, que muchas veces nosotros debemos saber y percibir, entonces les quería con el caso del tomar, pasado mañana, que llega Purim, es un momento de alegría, una fiesta que se permite emborracharse, pero con el objetivo de maximizar la alegría hasta un punto que yo me pueda fusionar con la historia de Purim. No que yo me emborrache y que me ponga a escuchar música y que me acuerde de las penas y que sí, es verdad, a veces el cuerpo requiere eso, a veces hay dolores tan profundos, hay cosas que duelen, que uno no puede superar, pero sin embargo hay que salir y pararse y seguir adelante. Como hablábamos, un tzadik no es el que cae 6 veces, sino el que se levanta. Y dijeron nuestros sabios de bendita memoria con respecto a un lulav robado, que dijeron, y nuestros sabios dijeron que una persona no puede hacer un lulav, para los que no saben, es un mandamiento bíblico de que consta en la fiesta de Sukkot, de cabañas, que uno coge 4 especies, 3 plantas y una fruta, y los mece durante todos los 7 días de Sukkot. Entonces una persona no puede pensar robar un lulav y después entonces creer que porque lo robó ya cumplió la mitzvah. Y a veces nosotros hacemos eso, creemos que al alejarnos, a separarnos, a quitar cosas, entonces vamos a cambiar. La sinceridad y reconocer nuestros deseos. Encontré inclusive acá en la fuente, en algunos mandamientos, que hay algunos deseos que son fuertes. Uno es el robo, como lo colocamos anteriormente. Otro, quiero colocar esto, miren este pasaje interesante que está en Job capítulo 31:7. Si mi paso se ha desviado del camino y mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mota se ha pegado a mis palmas. Este versículo, de acuerdo que dicen nuestros sabios, habla de que cuando una persona solo piensa que lo que pensó es correcto y no toma un punto de referencia en la Torá, en los sabios y en todas las personas que en los libros, dijo esta es una decisión correcta, entonces posiblemente se ha desviado, su paso se ha desviado del mismo camino que él creó y su corazón se ha ido tras sus ojos. Y por eso nosotros los judíos usamos tzitzit, porque los tzitzit nos ayudan a recordar algunos mandamientos que no nos podemos alejar de ellos. Si yo dejo de celebrar el Shabbat, obviamente me voy a dioses ajenos. Si yo entonces me voy tras de una kum es el término para decir una boda kohamín, un idólatra, y es bueno que siempre recuerden ustedes, los que están luchando, los que saben la unicidad del Creador, a pesar que no sean judíos, ustedes ya no son idólatras, ustedes son Gersedek o Benei Noah, que se acercaron a Kadosh Baruj Hu. Su nivel y su estatus es más alto, y obviamente para los que hicieron conversión pues es más alto, ya hacen parte del pueblo de Israel, y los que están trabajando en ello ya hacen parte de un camino del pueblo de Israel. Entonces no pueden pensar
de que, entonces yo soy un idólatra. No, ya todos nosotros los que estamos, y creo que poderlo decir con certeza, todos los que estamos escuchando esta clase, no somos idólatras, ¿sí? Y si alguno quizás tiene un apego a la idolatría es de un factor mínimo, pero si ya considera que Hashem es Echad y está depurando su camino, ya no es idólatra. Entonces tiene la obligación de seguir, no puede seguirse tras sus ojos y prostituyéndose ante otros dioses. Una mota se ha pegado a mis palmas y alguna cosa tan minuciosa yo la veo y no la elimino, pues obviamente eso con el tiempo puede generarme un estorbo. Algunos son trabajadores y lucrativos, y la mano de los diligentes prosperará. Estos versículos que coloqué acá, que me gustaría que más adelante el que tenga la oportunidad lea Mishlei 10:4, ¿sí? Recuerden que siempre que ustedes trabajen en los valores éticos van a prosperar, ¿sí? Y es muy difícil embellecer la mercancía vieja para que sea nueva. Nosotros tenemos que ir a arraigar todo esto. Hay deseos generales. Hay deseos generales que nos derrotan a nosotros, el deseo de la avaricia, el robo, o pensar que nuestro pensamiento lógico es el mejor pensamiento, eso nos derrota. Aquí puse otro, al igual que una persona desea el dinero, y pues obviamente el dinero lo necesita, ¿cierto? También sus obstáculos son muy numerosos, pero la persona en realidad requiere un gran análisis e investigación meticulosa para que la persona sea verdaderamente limpia de ellos. Si se ha limpiado de ellos, debe saber que ha alcanzado un nivel alto. Una persona quiere dinero, pero no pierde los horizontes, o cuando, por ejemplo, alguien adquiere un problema, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que nos rompe el corazón, que nos rompe el bolsillo, que nos aleja de seres amados, pero cuando a pesar de todo eso nos levantamos y continuamos, echamos en nuestra bolsa el dolor, echamos en nuestra bolsa la quiebra y vamos hacia adelante, a pesar que posiblemente nunca lo olvidemos, porque quizás eso está aferrado a nuestro deseo y le hayamos puesto el amor. Recuerden cuando hablamos de amor, no del sentimiento que nos vendió Roma, que lo vimos en clases anteriores, y para que recuerden que también esas clases ya están disponibles en YouTube, sino hablando del amor, de la acción de dar, cuando uno ha invertido, cuando uno puso su corazón y su esfuerzo y dio algo, y de pronto eso no se dio, entonces uno tiene que analizar, hacer retrospección y seguir adelante. Posiblemente nunca lo superará, hay cosas que sabemos ser sinceros, nunca se van a superar en la vida, pero esto nos sirve para de verdad limpiarnos y eliminarlos de ellos y seguir un camino y alcanzar un nivel alto, que es la función importante. Las relaciones prohibidas, cuando analizamos estas relaciones prohibidas que vamos a hablar ahora, me refiero a una relación, lo que llamaríamos, que me gustó eso que escuché hoy de Johanna Castro, una relación tóxica anti-Torah. Cuando una persona se acerca a una persona y tiene una relación, y no solo me refiero a una relación marital, puede ser una relación de amistad, puede ser una relación de negocios, y esta relación lo único que hace es cercarlo para que la persona se aleje de la Torah y los misbot, entonces también es una relación prohibida, ¿cierto? Estas se encuentran entre los pecados que la gente anhela y ocupa el segundo lugar después del robo. ¿Sí? Ya que nuestros sabios de bendita memoria dijeron la mayoría de la gente es culpable de robo y una minoría de relaciones ilícitas. No todos tienen este deseo, ¿cierto? Entonces, pero algunos sí tienen una relación inhóspita. Y por ejemplo, algo interesante que dice el Tratado Baba 165, algunos se relacionan inclusive con el deseo de sus comidas. Y por eso les es difícil hacer el perishut, la separación. ¿Por qué? Porque si la persona interioriza con eso y se deja llevar por eso, obviamente cada vez vamos a ver más lejos el camino de la Torah. Por eso nosotros en el Perishut debemos trabajar para determinar y saber que esas cosas, esas relaciones, esas amistades no nos sirven y debemos trabajar progresivamente e irnos alejando de ellas. Aquí del hecho de decir, tocar, abrazar o cosas por el estilo, que ya lo hemos explicado anteriormente en la que trajimos de Shemot Rabba 16, esto hace que la persona se afiance con cosas. Vimos, por ejemplo, en alguna ocasión que cuando una persona lleva al extremo el amor, y lo vamos a ver en el Perishut de la Jabat, lleva al extremo el amor por las cosas, por el objeto y los animales, se aleja inclusive de las acciones positivas y esto le genera una gran pérdida, ¿cierto? Entonces, se ve enseñado explícitamente que el que habla excesivamente con una mujer se acarrea el mal, eso está en el Pirkei 5, sobre todo cuando sus palabras no están dedicadas o concentradas a la Torah, ¿sí?
Eso no quiere decir, algunos han tomado el pueblo de Israel a exagerar que ni siquiera hablan literal con su esposa, y eso es incorrecto, y menos nosotros o una persona que ha venido a este mundo puede tomar esa idea, debe saber que hay un punto que puede hablar y un punto que puede convergir y otro no. Eh, Toda vez que una persona tenga una relación debe ser que saber que la proyección de las relaciones para avanzar en la Torah y los misbot, y no por el hecho de que la persona sea religiosa, no por el hecho de que la persona siga Hashem, ¿cierto? Sino que por el hecho de que saber que Hashem fue el que creó, el que nos dio este mundo y el que nos permitió que todas las cosas buenas y malas, las cosas malas sean alejadas y las cosas buenas sean traídas para nuestro bien, ¿cierto? Ya hemos hablado por lo general de estos pecados graves que la gente está a punto de caer en sus ramas debido a la multitud de estas ramas y debido a una inclinación del corazón del hombre hacia ellas, debido a su codicia. Es importante que sepamos que muchas veces no caemos, de acuerdo al principio del Perishut, no caemos en acciones pecaminosas porque nosotros les deseemos, sino que estas ramas que hablan nuestros sabios acá es porque a veces vemos que las personas son más felices con su vida y nosotros nos traemos un autoengaño de pensar o determinar de acuerdo al Perishut, a la separación, que si yo me separé para hacer una mitzvah o seguir un camino de la Torah y ahora soy, digamos, triste en este plano y veo a mi vecino que él peca, roba, adultera, hace lo que sea y es feliz, entonces quizás me estoy equivocando. Y esas son las ramas que entre multitud nosotros veremos y obviamente esas ramas nos van a hacer que nuestro corazón se vaya dentro de ellas y codicie lo del otro prójimo. Por eso está dicho un mandamiento que también es tanto para Bnei Noach como para Bnei Israel. No codiciarán ni la mujer del prójimo, ni sus bienes, ni ninguna de esos objetos. Por eso nosotros debemos trabajar en el Perishut a saber y determinar un principio fundamental. Y ahorita, en este momento que está en su casa, repítalo y recuerde que fue Hashem el que creó el mundo y todos los objetos que habitan en él. Kadosh Baruj Hu fue el que creó el mundo y todos los objetos que él creó en él. Kadosh Baruj Hu fue el que creó el mundo y todos los objetos que creó en él. Y todos los objetos nos pueden hacer para bien y nos pueden hacer para mal. Algo que es un video que ya está pronto a salir, que estoy preparando y les voy a adelantar algo. Miren esto tan interesante. La gente solo pide en la venida del Mashiach. Y la gente solo dice, el Mashiach vendrá y la redención vendrá. Claro que lo deben pedir, claro, es uno de los 13 principios de la fe. Sin embargo, en mi video digo algo interesante. Las personas no se han puesto a pensar que cuando el Mashiach venga, él hará un juicio, hará una determinación, tanto que inclusive el Talmud dice que él verá nuestros pecados en la frente, otra sección del Talmud dice que él verá nuestros pecados. Entonces, cuando una persona no se ha preparado, estrictamente bajo la Torah y los misbod o las leyes de Bnei Noach a un cambio y pide la Gedulá, es como alguien, como una vaca que está pidiendo shejita. Que hagan shejita, que seré libre. No, pues simplemente no seas libre, señora vaca, porque si tú haces shejita, se te hace un shejita y el shohet no está listo y te corta mal, pues dejarás de ser. Shejita es el proceso de cómo se mata de acuerdo a los procesos bíblicos un animal. Inclusive la Torah determina eso. Y gracias a don Joseph por las traducciones a él. La shejita, si el shohet, que es la persona que hace la shejita, el matarife, hace un mal corte, el animal puede ser kosher por la Torah, pero pasa a un estado que se llama nevilá, es decir, su carne ya no es apta para comer. Entonces, es muy importante saber eso. Con respecto al pensamiento, nuestros sabios ya mencionaron al comienzo de nuestra baraita, que está en Deuteronomio, de Barín capítulo 23:10, te guardarán de todo mal toda vez. Y ya vimos esta clase de que es una idea y un pensamiento. Recuerden que una idea es algo que está factible, fuerte, pero un pensamiento es algo que se puede tumbar y se puede derrocar cuando nosotros no guardamos nuestras ideas y solo pensamos y pensamos y dejamos que un valor entre nosotros se corte con la hacha de los pensamientos, se cae. Por eso, esto mismo que vamos a estudiar más adelante lo dijo Rabbi Pinhas Ben Yair, que una persona no debe tener impuros pensamientos en su corazón, ¿sí? Y así llegar a tener impureza por la noche, porque ustedes deben saber, lo más fuerte que ustedes tienen en este mundo son los pensamientos, ¿sí? Y estamos en un mundo de transformación, querámoslo o no, este mundo está basado en la transformación y los pensamientos son una catapulta fuerte para que nosotros nos transformemos. Por eso el Perishut nos ayuda inclusive a determinar pensamientos que son permitidos por la Torah
Porque la Torah dice, claro, una persona solo llega a la codicia o llega a un pecado hasta que hace la acción. Pero si la persona lo trabaja en sus pensamientos, como lo enseña aquí Rabbi Pinhas Beyair, que fue el que primero innovó en esta idea sobre la relación de los pensamientos a la acción, entonces toda vez que nosotros sabemos ese pensamiento, la persona va a caer en la acción irremediablemente. Está estipulado en el Talmud Ketubot, capítulo 46a. Esto no quiere decir que hay unos pensamientos que no son lascívicos a la hora de esto, pero que pueden llevar a la santidad de Israel, ¿cierto? Podemos pensar, por ejemplo, que como me preguntaban, las relaciones sexuales en el matrimonio es algo que es un pensamiento impuro. No, porque si está concebido entre las leyes o proyectado entre las leyes de la Torah para que una familia, una persona, una pareja cumpla mitzvot, está permitido, y siempre que se reenfoque y se reencamine. Eso para los casos, digamos, algunos casos determinativos que la pareja llegó, quizás está en unión libre, está conociendo la Torah, los mitzvot, esta pareja puede reencaminar su familia, su futuro y su destino, y asimismo hacer perishut, hacer una separación y salir adelante con esto. Para terminar, dijeron nuestros sabios además respecto a los pensamientos de pecado, son peores que el pecado mismo, porque cuando una persona peca, a veces sana esa necesidad que tiene y viene el arrepentimiento, pero los pecados son constantes, los pensamientos, perdón, son constantes, y esto destruye más a la persona porque lo deja en el limbo y no hace buenas acciones. Recuerden que lo importante ahora, después de que vimos esto, es determinar en el valor. Ya sabemos todo lo malo que tenía un valor, pero ahora estamos descubriendo cómo hacer lo bueno del valor. ¿Listo? Y las escrituras dicen al respecto en Proverbios 15:26, los malos pensamientos son una abominación para Kadosh Baruj. Muy bien, referente a eso, entonces ya en la siguiente clase continuaremos con el siguiente valor, Besrat Hashem, con la siguiente, perdón, cualidad para ver los valores. Y ya después de esto decía, y Maya, vamos a seguir adelante. Recuerden que lo último que vimos en la clase pasada, que el verdadero medio para adquirir todo esto es la diligencia en el estudio de nuestros sabios y aplicar todas las bases éticas que podamos conseguir en ellos. ¿Listo? Muy bien. Listo, a todos ustedes les agradezco mucho, que Hashem los bendiga, que pasen un Purik Sameach.